Hola, en este video vamos a trabajar ejercicios resueltos de series y sucesiones, todos de prueba 1, es decir, sin uso de calculadora. En el primer ejercicio nos dicen que tenemos una progresión aritmética donde u sub 2 vale 5 y donde u sub 3 vale 11. Nos piden en la letra A hallar la diferencia de la progresión. Sabemos nosotros que la diferencia corresponde a restar dos términos consecutivos, un u sub n menos su antecesor. En este caso, los términos que vamos a restar son u sub 3 y u sub 2, porque son los valores que nos entregan. Sabemos que u sub 3 en este caso corresponde a 11 y u sub 2 corresponde a 5. Por lo tanto, la diferencia en este caso sería 11 menos 5, que es 6. Luego, en la letra B nos piden hallar el primer término. El primer término en este caso, el u sub 1, va a corresponder a el u sub 2 menos la diferencia. Sabemos entonces que u sub 1 va a ser u sub 2, un valor que nos entregaron en el ejercicio inicialmente es 5, la diferencia es 6. Si hacemos esa resta obtenemos menos 1. Finalmente, en la letra C nos piden hallar la suma de los 20 primeros términos de la progresión. Sabemos que la suma de los n primeros términos corresponde a esta expresión que estamos escribiendo ahora, la cual está disponible por supuesto en el cuadernillo de fórmulas. Hacemos el reemplazo entonces de s sub 20, reemplazamos n por 20, u sub 1 lo habíamos calculado antes, es menos 1, y u sub n en este caso sería u sub 20, por lo tanto es un valor que no tenemos y tenemos que calcularlo. Para ello usamos esta expresión, también disponible en el cuadernillo de fórmulas. U sub 1 vale menos 1, la diferencia habíamos visto que era 6 y el valor de n en este caso sería 20. Si hacemos ese cálculo, veremos que el valor de u sub 20 en este caso correspondería a el número 113. Hacemos el reemplazo entonces y tenemos que s sub 20 sería 10 multiplicado por menos 1 más el valor de u sub 20 que recién calculamos, 113. Si seguimos desarrollando este ejercicio, vamos a ver que finalmente la suma de los 20 primeros términos es 1120. Siguiente ejercicio, nos dicen que hay una progresión aritmética donde el primer término es 3 y el segundo término es 7. Nos piden primero hallar la diferencia común. Sabemos entonces que la diferencia corresponde a un término menos su antecesor. En este caso, por ejemplo, podemos calcular la diferencia utilizando el número 7, que es el término 2, menos el 3, que es el término 1. Si hacemos esa resta, vamos a obtener 4 en este caso. Luego nos piden hallar el décimo término. Para ello, vamos a ocupar la expresión general que nos entregan en el cuadernillo. Nos piden el término 10, por lo tanto reemplazamos n por 10. U sub 1 sabemos del ejercicio que es 3, la diferencia la calculamos recién, es 4. Y el valor de n en este caso sería 10. Hacemos ese cálculo y vemos que el valor de u sub 10 en este caso correspondería a 39. Finalmente, vamos a la letra C, donde nos piden hallar la suma de los 10 primeros términos de la progresión. Para poder hallar la suma, vamos a utilizar esta expresión, también disponible en el cuadernillo de fórmulas. S sub 10 correspondería entonces a reemplazar n por 10. U sub 1 lo tenemos, es el número 3, y u sub 10 lo calculamos recién, es 39. Por lo tanto, hacemos ese reemplazo y llegamos a que la suma en este caso correspondería a 210. Tercer ejercicio de prueba 1 dice: una progresión aritmética es tal que u sub 1 vale logaritmo en base c de p, u sub 2 vale logaritmo en base c de pq, donde c es mayor que 1 y p y q son números mayores a 0. Nos piden primero mostrar que la diferencia es el logaritmo en base c de q. Nosotros sabemos que la diferencia es restar un término con su antecesor. En este caso podemos hacerlo con u sub 2 menos u sub 1. El valor de u sub 2 es este que tenemos acá, expresado como logaritmo. Le vamos a restar el valor de u sub 1, que también está expresado como logaritmo en este caso. Y vamos a utilizar propiedades de logaritmo para poder desarrollar esta expresión. Particularmente vamos a utilizar esta que estoy pintando en amarillo. Vemos que acá tenemos multiplicación de argumentos, lo vamos a separar en suma de logaritmos y vemos que tenemos logaritmo de p menos logaritmo de p, que podemos cancelar. Por lo tanto, nos quedamos con que el valor de d efectivamente era
logaritmo en base c de q. Luego en la letra B nos dicen que p es igual a c al cuadrado y nos dicen que q es igual a c al cubo. Y nos piden hallar la suma de los primeros 20 términos. Entonces tenemos de momento que u sub 1 era esta expresión, pero el valor de p lo vamos a reemplazar por c al cuadrado. Y vemos en este caso que el valor de este logaritmo es exactamente 2. Hacemos algo similar con la diferencia, pero el valor de q lo vamos a reemplazar por c al cubo. Por lo tanto, acá escribimos c al cubo y nos damos cuenta que el valor de este logaritmo es 3. Tenemos entonces que la diferencia es 3 y el valor de u sub 1 es 2. Con esos valores entonces vamos a calcular esta sumatoria que corresponde a la suma de los primeros 20 términos. La expresión que modela esta situación la tenemos acá, es n medios multiplicado por el valor de u sub 1, que en este caso lo tenemos, es 2, y tenemos que sumar el valor de u sub 20. El valor de u sub 20 lo podemos calcular usando esta expresión. Entonces vamos a escribir acá que u sub 20 corresponde a u sub 1, que es 2, más el valor de n, que es 20 menos 1, multiplicado por la diferencia, que en este caso es el número 3. Hacemos ese cálculo y vamos a llegar a que el valor de u sub n es 59. Por lo tanto, vamos a reemplazar acá el valor de n y vamos a poner 59. El valor de n acá lo reemplazamos por 20. Ahora hacemos este cálculo y vemos que el resultado en este caso es 610.